Bueno, entramos en esta parte de la mesa, en esta parte donde en el todo conecta, en el hashtag todo conecta, es muy importante agregar información de lo que ya de por sí hemos compartido aquí en este espacio, con el trabajo espléndido siempre de nuestra muy querida Analía Pérez Mendoza, que si alguien sabe de Pemex, bueno, en términos periodísticos, pues es Analía, como sabemos. Ella trajo a este espacio de noticias el documento en donde quedó acreditado formalmente cómo es que se contrató a Black Cube, esta empresa británico-israelí, y cómo a partir de lo que hicieron con las grabaciones que obtuvieron con esa firma, es que ahora estamos esperando a ver qué pasa en un tribunal internacional que está con sede en Canadá, en donde Oro Negro está demandando al gobierno mexicano para resarcir los daños que Oro Negro dice le causó el gobierno mexicano porque no participó de actos de corrupción. Básicamente es lo que me estaba diciendo, y pues ya empezó a circular la información. Ya sabemos que hay 26 grabaciones, se han dado pedacitos, no hay probaditas de estas grabaciones, lo que ha publicado el Universal con Loret, lo que ha publicado Univisión con Gerardo Reyes y Penilei Ramírez, y hoy podemos recuperar, gracias a que Penilei Ramírez está en la línea telefónica como parte de Univisión Investiga, podemos compartir con el público lo que Univisión Investiga ha dado a conocer en las últimas horas, además de lo que acabo de decir, que es un asunto importante porque desde cuándo el gobierno mexicano sabía de las grabaciones de soborno de Pemex o en Pemex. Penilei Ramírez, te convocamos a la mesa y aquí estás, cosa que te agradecemos mucho, te mandamos saludos, buenos días. Buenos días, saludos a todos en la mesa, saludos a la audiencia. Bueno, estamos viendo lo que junto con Gerardo Reyes has publicado en estas horas sobre el acceso al que tuvieron ustedes de la denuncia, o sea, lo que ustedes tienen es la denuncia de hechos presentada por Pemex en julio de 2018, en donde se pidió que se investigara esta posible corrupción por asignación de contratos, Penilei. Sí, la publicamos anoche, es una denuncia de hechos que presenta Pemex después de que se le llega un aviso de la Secretaría de Economía de que se está presentando esta demanda de la que hemos hablado en otros programas, Carmen, acerca de presunta discriminación a esta compañía Oro Negro por parte de Pemex en un tribunal arbitral del Tratado de Libre Comercio en Canadá. ¿Qué es lo que encuentran en esta denuncia de hechos? ¿Qué elementos de información? Además de saber hoy, que ese es el dato que rescatan ustedes más, además de saber hoy que el gobierno mexicano sabía desde el 2018 de esas grabaciones, en la revisión del documento mismo, ¿qué es lo que encuentran? Es un documento que prácticamente reproduce los términos en los que está la demanda, o sea, lo que se supo públicamente en ese momento de la demanda. Dice, bueno, tomando en cuenta todos estos elementos que ya son de conocimiento público, por parte de Pemex, pedimos que se nos considere como ofendida, que se investigue la veracidad o falsedad de estos hechos y que en caso de que se determine que en efecto lo que dice esta demanda es verdad, nosotros como Pemex nos consideramos ofendidos y pedimos que se nos haga una reparación del daño. Ni más ni menos. Penilei, estuviste hace rato en Palacio Nacional con el grupo de periodistas que acudió a la conferencia del presidente López Obrador y le hiciste una pregunta al presidente, misma que te contestó. Si te parece, ¿por qué no recuperamos este instante en donde, bueno, se da este diálogo entre tú y el presidente? Si te parece, escuchamos. En Univisión y también otros medios lo han publicado, hemos publicado en los últimos días una serie de audios obtenidos por nosotros de una demanda que se presentó en un tribunal arbitral en Canadá. Yo sé que usted se refirió ya ayer a ese tema, que apuntan a presuntos actos de corrupción y sobornos en Pemex durante la administración anterior. Y sobre eso tendría dos preguntas. La primera, aunque los hechos que se relatan son de la administración anterior, sabemos que al ser una demanda en un tribunal arbitral del Tratado de Libre Comercio, es una demanda contra el gobierno de México, es decir, que el gobierno que usted encabeza debe responder a ella, aunque los hechos relatados no hayan sido de esta administración, y nos interesa saber cuál sería la respuesta de su gobierno a esta demanda en el Tribunal Internacional, y en segunda, si su gobierno está iniciando ya
o está haciendo ya investigaciones para tratar de confirmar o negar en México todo este cúmulo de acusaciones que, como usted ya se refirió, tocan a altos funcionarios de la administración anterior. Sí, lo hemos denunciado permanentemente. Pemex era una de las empresas de la nación más afectada por la corrupción, de las instituciones más saqueadas, con el pretexto, la excusa de la política neoliberal, porque debemos de contextualizar. Esto se produjo porque se alentó la privatización en Pemex y en la política económica. El presidente dando contexto al asunto, Penilei Ramírez, pero hay una parte que tú nos has solicitado que destaquemos más de lo que dijo el presidente. Déjame ir a la parte donde en la respuesta que te da esta mañana el presidente de la República dice esto. No se acepta en este gobierno la corrupción ni hay impunidad. Todo lo que deba de investigarse por corrupción se le da curso y se atiende todo. Pero nos dicen que esta denuncia no ha avanzado hasta ahora. A lo mejor está en la Fiscalía. Sí, está en la Fiscalía. Pues es que uno de los cambios que se están dando en el país es que ya la Fiscalía es autónoma. De todas formas, lo que corresponde a nosotros se envía a la Fiscalía. Y yo tengo confianza en que en la Fiscalía se van a atender todos estos asuntos, como nunca. Ahora se está aplicando la ley, ya no hay influyentismo, ya no es lo mismo que antes. Entonces, estas denuncias van a seguir su curso y todo lo que tenga que ver con nosotros y que signifique corrupción o que haya indicios de corrupción, de inmediato se presenta a la Fiscalía. Y hay que tenerle confianza a la Fiscalía porque es autónoma. El fiscal general Alejandro Hertz es un hombre íntegro, es una gente recta que va a dar pues atención a estos asuntos. Hay un tema también importante. Yo te ofrezco a ti disculpas por tardar tanto en la respuesta, pero aprovecho para ir aclarando porque es parte de mi trabajo estar informando. Antes esto no prosperaba, porque… Sí, porque esta denuncia es de julio de 2018, Así o sea, es. 6 meses antes de que terminara la administración. Era un régimen de corrupción y componendas, se cubrían, se tapaban, ¿sí? No se podía tocar a los intocables. Ahora no es así, eso ya terminó. Ya no se permite la impunidad de nadie. Me imagino que usted habrá visto que en los audios también incluso se menciona, es un indicio todavía, ¿no? Pero se menciona incluso la posibilidad de que haya existido una suerte de financiamiento ilegal a la campaña de Peña Nieto. Y quisiéramos saber si eso también estaría investigado por su administración. Sí, pero es como estar descubriendo el agua tibia. O sea, ¿usted sabía que hubo financiamiento ilegal en la campaña de Peña Nieto? Claro, lo tengo escrito, lo denuncié, y todo el mundo lo sabe. ¿Y su administración podría investigar también esto? Todo lo que se deba de investigar con la autoridad competente. Si están abiertas investigaciones,
adelante. Esto dijo el presidente López Obrador a Penilei Ramírez. Penilei. Esto fue lo que te contestó el presidente López Obrador cuando preguntaste esas cosas tan específicas. Y bueno, pues, ¿qué piensas de esto? Pues mira, por una parte él dice claramente que no va a ir contra Peña Nieto, que lo ha anunciado y que solamente si una consulta ciudadana lo determina, él cambiaría de opinión, pero aún así trataría de convencer al pueblo de que no vaya a investigar al presidente. Y por otra parte dice que él sabía que había financiamiento ilegal de la campaña, incluso lo había escrito. Entonces, pues no, a mí realmente no me queda claro cuál va a ser su postura, dado que, como en otras ocasiones, él dice, bueno, lo que el pueblo decida, y sí, yo quise hacer hincapié en que, bueno, mucha de la gente que hace crítica, digamos, desde la oposición formal o desde la oposición informal, ha preguntado continuamente si se investigaría o no al presidente, y en el caso de los audios que publicamos hay un señalamiento muy específico y él, por lo menos por esa primera postura, dice que no se investigaría. Por otra parte, dice que no habrá corrupción de impunidad y que se va a investigar a todos los que se mencionan en los audios, que tenemos que dar oportunidad que lo haga la Fiscalía. No me pareció que tuviera mayor información sobre esta denuncia de hechos que publicamos y sobre los avances que tenga la Fiscalía en la investigación. Él dice que la Fiscalía es autónoma, a pesar de que en otros casos él sí ha dado información que correspondería a la Fiscalía. Lo hablamos en tu programa hace poco sobre el caso Fertinal, y justamente decíamos, bueno, el presidente está dando información que correspondería a la Fiscalía, esta vez no lo hace, dice que la Fiscalía responda y yo confío en que ellos van a investigar. El punto es que hasta ahora lo que tenemos, bueno, su palabra de que el gobierno responderá con una querella, dijo, a esta presentación del Tribunal Internacional, que no van a investigar a Peña Nieto y que sí van a investigar supuestamente a los demás mencionados en los audios. Pues Penilei Ramírez, gracias por estar aquí esta mañana para compartir esto con este espacio de noticias. Un abrazo y seguimos en comunicación. Muy buenos días. Muchas gracias, saludos. Gracias a Penilei Ramírez, quien junto con Gerardo Reyes de Univisión Investiga han estado en este espacio en estos últimos días. Y estamos pues frente a esto, ¿no? Al final de cuentas estamos frente a la pregunta de qué va a terminar de ocurrir con unas denuncias que están en curso, que están siendo investigadas por la Fiscalía. Esta en particular, que es muy importante la fecha porque... A ver, después de ver lo de Andorra, que se investigó al abogado Juan Collado para exonerarlo, pues, ¿qué significa que Pemex haya presentado esta denuncia de hechos en julio de 2018? En el mes... Después de la elección. O sea, después de la elección, abre una investigación Pemex... el Pemex de toda la Peña, lógica, tiene toda la lógica. El Pemex de Peña abre una investigación, claro, y aquí lo que ofrece Univisión es tienen el documento de la denuncia de hechos presentada. Entonces, ¿por qué abre Peña Nieto? Porque no puede ser de otra manera dicho así, una investigación sobre esto. Es el lado oscuro de la cosa juzgada. ¿Se acuerdan que platicábamos nosotros el tema de que creía que de julio a diciembre podía cerrar el expediente? Iba a poder cerrar, pues no pudo. Así es, no alcanzó. No pudo porque está vivo y es lo que tenemos hoy en curso. Es correcto. El tema central, lo hemos dicho nosotros, todo nos lleva al Poder Judicial, todo conecta con este asunto de la última palabra, de a través de la cosa juzgada hacer que lo blanco sea negro y cuadrado lo redondo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que nos debemos dar cuenta que aquí no importa qué se diga, sino como decía el viejo político, no me creas lo que digo, sino lo que hago. Hoy se dice que no hay una agenda política y se dice que no se está investigando a Peña Nieto. Sin embargo, ya cayeron Collado, ya cayeron Rosario Robles, ya cayó Eduardo Medina Mora y ahora está cayendo Carlos Romero de Champs. Decir que no se está investigando a Peña Nieto cuando realmente es el hilo que hilvana a estos personajes. Y pues, se está buscando a Lozoya. Muy exacto, y se está buscando a Lozoya. Y eso es muy importante lo que señalas, Alfredo, porque ¿qué fue lo que pasó en Pemex? En Pemex lo que pasó fue un ajuste de cuentas. Es decir, hay dos grupos muy claros que usaron y abusaron de la paraestatal. ¿Con oro negro? Con oro negro. ¿Ajuste de cuentas con quién? Hablemos nosotros de que para poder conocer realmente qué es lo que está sucediendo en este caso, tenemos que hacer un análisis desde el año 2000 hasta el año 2012, que es cuando reinó un grupo
comandado o coordinado por José Francisco Gil Díaz, a través de todos sus centenados, particularmente Luis Ramírez Corzo y Juan José Suárez Coppel, que hicieron desde la Dirección Corporativa de Finanzas y después desde la Dirección General, toda una mecánica que permitió a Navix de México crecer de la manera desproporcionada y absurda que creció a través de un factoraje obligado que se imponía a todos los proveedores y contratistas de Pemex, no pagándoles a ellos y solamente teniendo que descontar con esta gran empresa que Gonzalo Gil le permitió posteriormente formar Oro Negro. Recordemos nosotros que Carlos Morales Gil le debe la dirección de Pemex Exploración y Producción a Luis Ramírez Corzo, cargo que él desempeñaba antes, pero al momento de que se es nombrado director general de Petróleos Mexicanos, Carlos Morales Gil es propuesto y ungido por el propio Ramírez Corzo. En este sentido, lo que procede, Carmen, es una contrademanda. Lo que tiene que hacer el gobierno mexicano... ¿Una contrademanda a Oro Negro? Claro. O sea, el gobierno mexicano... Claro, porque esto no es una etapa como pretende hacerlo ver Oro Negro y Gonzalo Gil. Esto es un proceso. Y para analizarlo, el proceso de corrupción dentro de Petróleos Mexicanos, tenemos que deslindar claramente si Oro Negro es víctima o parte de ese proceso de corrupción. Porque no es válido que hoy vengan a dolerse de lo que antes ellos empleaban. ¿Y pueden ser las dos cosas? Yo creo que no, porque lo acabo de decir, no pueden ser ellos víctimas de un proceso que ellos antes empleaban. Es decir... No, sí pueden ser víctimas de algo que ellos se beneficiaron antes. No, claro que pueden serlo. Para ser víctima tendrías que tener derecho a eso. Y no se puede tener derecho a los contratos vía corrupción. Sí, pero... Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pero eso se quítate que probar. Oigan. Fue un quítate tú para ponerme yo. Bueno, pero, ahí está este tema, pero... bueno, no, un comentario nada más. Breve. A ver, muy breve. Los contratistas de Pemex, OHL, Odebrecht y Enova, y seguimos la lista. O sea, no se trata solamente de Pemex dentro de Pemex, sino del conjunto de empresas, todas vinculadas a escándalos de corrupción, que están asociadas a contratos directos y también vinculadas al tema de financiamiento ilegal de campañas políticas. Ni más ni menos que es lo que ha pasado en otras naciones del mundo que han traído estos maxi procesos de los que hemos hablado ampliamente, que por cierto déjenme agregar esto para pasar a un último tema porque ya tenemos otras cosas programadas, perdónenme, pero estoy viendo aquí el tweet del doctor Edgardo Buscaglia. El doctor Edgardo Buscaglia, como sabemos, un experto muy importante, un conocedor, un estudioso, un personaje que tiene una presencia internacional muy importante sobre los temas de delincuencia organizada y corrupción política de alto nivel. Bueno, me detengo en él porque el doctor Buscaglia dice, ahora sí nos quitamos los guantes de boxeo. Aquí está la oportunidad para que el gobierno federal de López Obrador en México comience, y pone con mayúsculas, comience un maxi proceso judicial antimafia política al estilo de Italia en los 90 o de Rumanía hoy. Y le dice, ¿comenzamos AMLO? Le pregunta el doctor Buscaglia. A ver, esa es la gran pregunta. Me parece que mientras no hagamos un maxi proceso que diga, empiece diciendo, aquí todo conecta. Exacto. Hashtag todo conecta. Aquí todo conecta. Aquí todo conecta. Y empecemos a establecer un conjunto de líneas de investigación. Bueno, aquí, Gabriel, tú misma, yo hemos estado insistiendo en la necesidad de entender que el tamaño de problema que tenemos, de las ligas y conexiones que existen con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo en México, con órganos autónomos controlados, es de tal tamaño, de tal magnitud, que nuestra única vía, o la vía, digamos, más razonable para poder enfrentar esto, es efectivamente construir un proceso de gran calado para enfrentar la investigación en todos estos términos. Yo comparto la idea que tiene Buscaglia. Claro. Para lo cual se requieren varias herramientas. Una de ellas fundamental, la justicia. Claro. Por eso hay que ponerle toda la mirada a lo que viene. Se ha anunciado una reforma del Poder Judicial. Es cierto. ¿Para qué? Pues para varias cosas. Una de ellas, supongo, quiero creer, para que transite todo este proceso en un circuito distinto de la justicia. Pero Déjame creo, decirte, Carmen, yo creo que el Poder ¿O de qué Judicial... estamos hablando? Yo creo que es peor que eso y peor que en Italia, yo creo. ¿Por qué? Porque Buscaglia hace una muy buena alusión. Allá comenzaron por jueces ad hoc. Claro. ¿Y por qué ese tema es muy importante? Porque nos guste o no nos guste,
el Poder Judicial también está en el banquillo en este caso. Hemos visto a lo largo de estos meses cómo forma parte de este proceso que está pues ya dando estertores, espero yo, de muerte, pero el caso es muy claro. Nosotros lo que necesitamos es no solamente recomponer el Poder Judicial para que se administre justicia al día a día. ¿Cómo montas un sino maxiproceso que en dónde? necesitamos un maxiproceso y necesitamos jueces ad hoc que de alguna manera puedan analizar de manera neutral, porque la neutralidad y la objetividad en el partido de justicia es fundamental. Tú me preguntabas, oye, ¿cómo fue el tema Pemex Gate? Imagínate lo que era hacer una investigación del Pemex Gate con Medina Mora en el CISEN. Pues claro. Entonces, obviamente, cuando toda la Pues sí, estructura se tiene lesiones muy severas. O con Basbás en la UIF para el de Peña Nieto. Claro. Pues ahí está. Pero déjame, ¿puedo hacer un comentario rapidísimo, Carmen? A ver, Rapidísimo, sí. a mí me preocupa muchísimo lo que está pasando en la Corte, justamente porque es el poder que ha permitido la impunidad en los grados o uno de los involucrados. Me preocupa muchísimo haber escuchado a un ministro de la Corte ser incapaz de dar respuesta, hacer una denuncia espectacular y después decir que bueno, él por la ética de la responsabilidad no quiere hablar, no quiso hablar entonces del tema de Felipe Calderón. Y por la ética de la responsabilidad, si le creemos a ese ministro, nadie podría creerle que hoy Andrés Manuel López Obrador no está haciendo esa presión porque podría actuar de la misma manera. Y un segundo aspecto que me preocupa muchísimo en el tono que escuché del ministro de la Corte, un ministro de la Corte que con todo respeto parece que le está quedando grande el tamaño de responsabilidad que representa esto en dos sentidos. Debería ser el principal promotor de un Consejo de la Judicatura que deje de protegerse, que deje este proceso de connivencia que hay. ¿Pero cómo sabes que no va a ser? En el Poder Judicial. Debería. Oye, pues sí. ¿Por qué algo, no dices Arturo Saldívar? Porque Arturo dijiste Saldívar. un ministro, No, cierto a ver, ministro me de la parece Corte. que él debería encabezar esa lucha. Pero ¿cómo sabes que no? Tengo la impresión, Carmen, porque los he visto fallar en casos como la Ciudad de México. ¿Fallar de fallo? Fallar de fallo y fallar de falla, negando esa posibilidad y porque al mismo tiempo... ¿En qué cosa? Bueno, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México había un Consejo de la Judicatura que buscaba ser independiente de lo poco valioso. de los elementos valiosos Claro, que se tenían en ese aspecto. Entonces, acá hay que tomar una definición política. Pero ¿por qué, Alfredo? ¿Por qué lo quitaron? Lo platicamos tú y yo. Pero déjame concluir nada más la idea. Sí, claro. Muy breve. Ya breve, porque Ya nos tenemos que ir, breve, ¿eh? Es que tengo varias cosas que me faltan y ya se va a caer el programa. Apúrenle. Digo, hasta donde es posible, digo simplemente que el planteamiento del ministro de la Corte respecto del tamaño de problema que tenemos Sí. no corresponde y mucho me temo que el principal resistente que va a haber para que sea una reforma judicial como debería va a ser la propia Corte. Lo digo porque los jueces de este país han estado al servicio muchas veces, no solo de sí mismos, sino de los poderosos. ¿La Corte, toda la Corte o un pedazo de la Corte? La mayoría de la Corte ha estado al servicio de eso. ¿Lo que se requiere? Y digo que se trata del poder más conservador y menos democrático que hay en nuestro país. ¿Por qué es tan terrible, Carmen? Temazo. Pero a ver, te voy a decir. Fíjate qué temas han resuelto recientemente. Remuneraciones, fuero y Consejo de la Judicatura Independiente que los puede juzgar. Esos tres temas necesariamente los implica a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen fuero, porque sus remuneraciones son afectadas y porque habría un Consejo de la Judicatura que analizaría y revisaría su conducta. Eso, Carmen, no puede ser votado de manera objetiva por quienes son perjudicados por esa determinación. Pero déjame dejarte la última. Hoy están resolviendo si Medina Mora va a tener pensión por una interpretación administrativa. No, es verdad. Pero no solamente pensión. Carro y otras prebendas como un ministro que se está retirando. Ahora resulta que renuncia y retiro son lo mismo. Eso es un chiste. Eso que dijiste es un chiste para cerrar. No, ¿por qué no sería posible, se debía excusar el señor Saldívar. Ya lo y se debía excusar. No, a ver, sería tremendo que fuera eso, ¿no? Acaba de denunciar al magistrado en la conferencia que dio. Por cierto. ¿Qué magistrado? Pues acaba de decir que ojalá que si las investigaciones continúan, ese magistrado va a aprobarse que cometió ilegalidades, quién sabe qué. Sí. Nomás que se nos olvida algo. La presunción del presidente de la Corte, hablando así, sin preocuparse un instante de la presunción de inocencia, yo le diría a ese abogado... defender al magistrado, porque pues hay evidencia de que está siendo investigado. Una cosa es la investigación, pero presumir la culpabilidad de alguien, del presidente de la Corte en el lenguaje,
hay de pronto soberbias que le ganan a algunos personajes de la vida pública. Venga, vamos a una pausa. Alfredo, Gabriel, nos quedan varios temas, como era de esperarse, pero ha sido muy buena mesa. Gracias a los dos por estar aquí para compartir sus puntos de vista, reflexiones y debates sobre estos asuntos y lo que nos falta. 10:36, tiempo del centro. Vamos con Mardonio. Mardonio Carballo, Las plumas de la serpiente. Tenemos más cosas después de esto. Ahora volvemos. Las plumas de la serpiente, con Mardonio